adelante. El ingeniero todavía, ¿no? Perdón, licenciado. Adrián Muraciole, pero vas camino a doctor, a eso me refería. Un doctor, exactamente. ¿Cómo estás, Adri? ¿Todo bien? Todo bien, todo Gracias bien. por venir. ¿Cómo está la ciudad después de la campaña? ¿Quedó limpia? La ciudad quedó limpia. El problema que tenemos ahora es, digamos, lo que está pasando con el colectivo. Pasó un colectivo, exactamente. Muchas gracias, Gaby. No, el problema que están pasando con los colectivos, Sí. ¿no? Que estamos de paro por una cuestión local y de paro por una cuestión nacional. Así que la verdad que está bastante problemática esa situación y está generando malestar en los 60.000 usuarios diarios. Está bien, estamos en vacaciones, hay menos chicos que van a la escuela, pero eso no deja de generar un montón de problemas para un montón de gente que se moviliza en colectivo. Justamente la justicia ha salido a exigir a la empresa que cumpla. Sí, por supuesto, tiene que cumplir con el servicio de emergencia como lo marca el pliego. Y uno, por supuesto, digamos, más allá de que como concejal o como representante, digamos, del gobierno, uno lo que quiere es que todo funcione normalmente y a eso apunta. Uno no puede dejar de pensar en esa situación de los trabajadores que todavía no cobraron el aguinaldo, digamos, y uno no puede dejar de ponerse en el lugar de esos trabajadores. Y yo lo que digo es que cualquiera otro de los que vivimos de un sueldo, pensemos qué pasaría si todavía no hubiéramos cobrado nuestro aguinaldo. Claro, no estaríamos tan contentos, ¿no? Entonces también, digamos, uno tiene que entender eso. En esta situación de que los trabajadores de esta empresa no cobran el aguinaldo, Adrián, en el país está sucediendo lamentablemente en todas las provincias, ¿no? Con el cierre de empresas, con las suspensiones, con los despidos, con el retraso en el pago de sueldos, ni hablar aguinaldos. ¿Qué país estamos teniendo hoy en la Argentina? Estamos teniendo un país que ha decidido, digamos, hace 3 años, ha decidido volcar absolutamente todo. La preocupación, digamos, del Estado Nacional ha sido fomentar la bicicleta financiera. Un negocio que hace multimillonario a 200, 300 mil personas. De eso pueden vivir 1 o 2 millones de personas más y después le sobran 42 millones de personas a este país. Con este modelo económico de Mauricio Macri le sobran 42 millones de personas al país. Le sobran los que producen, le sobran los trabajadores, le sobran los jubilados, le sobran los niños, le sobran los que, digamos, quieren tener algún futuro dentro de la Argentina. ¿Y quiénes quedan? Y claro, y queda, digamos, la patria financiera y los agroexportadores, que son los únicos que están siendo beneficiados por este modelo económico. ¿Es como el Titanic, Adrián, digo, que había botes solamente para la primera clase? Y para un sector de la primera clase, digamos, claro, porque, no para todos, porque los grandes empresarios industriales que tenían mucho dinero también están sufriendo, digamos, las grandes automotrices están sufriendo el parate de lo que es la producción y sobre todo por la falta de consumo. Y un gobierno que no reacciona, un gobierno nacional que quiere profundizar este camino, que dice que si gana va a volver a hacer más de lo mismo, pero con mayor velocidad. Y más de lo mismo es más pobreza, más desempleo, más cierre de fábricas y fundamentalmente más deuda. Sí. Y la deuda se transforma en ajuste y el ajuste en lo que menos tienen. Ajuste en los jubilados, ajuste en la vacuna para los niños, ajuste en la educación, ajuste en los científicos, ajuste en los trabajadores. Y eso ya sabemos cómo termina. Digamos, hace poco tuvimos el fallecimiento, ¿no?, del expresidente de la Rúa. Se hicieron los 3 días de duelo como corresponde, digamos, pero nos hace remontar a esa época, nos hace remontar a lo peor del 2001, que cuando estábamos, la verdad que había un país total y absolutamente devastado. Y yo creo que el país que va a dejar Macri es un país total y absolutamente devastado. Hablando de la Rúa, licenciado, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que le está errando en sus discursos últimamente, ha dicho estas últimas horas que el gobierno de la Rúa fue mejor que el de Néstor y de Cristina. ¿En qué sentido lo habrá dicho? Bueno, lo habrá querido decir. La gobernadora de Buenos Aires era asesora de Larreta. Exactamente. Larreta, que era funcionario era interventor del PAMI, que le debía unos pesos a un tal doctor Favaloro, razón por la cual, una de las razones que Favaloro esgrime en una carta, tomó la decisión que tomó de quitarse la vida. Entonces uno entiende que viene de ese lado, tiene que defender su gestión. Ella era parte de ese gobierno, un gobierno de hambre, de miseria, de desempleo y de endeudamiento, como el que tenemos ahora. La única diferencia entre De la Rúa y Macri es que De la Rúa no recibió el país que recibió Macri. Macri recibió un país desendeudado, un país con crecimiento, un país con inclusión social, donde había una movilidad social ascendente, donde había 7 millones de jubilados porque se había jubilado todo el mundo, donde había asignación universal por hijo para que ningún niño quede fuera de la protección estatal. Bueno, y Macri destruyó un país que venía bien. De la Rúa había recibido un país que no venía bien y lo destruyó peor, digamos, pero es la única diferencia. Las medidas económicas de Macri
son igual o peores que la de la Rúa. Tomó el país en un contexto mejor y en 4 años lo llevó a la quiebra. Usted que entiende mucho más de economía que nosotros, ¿qué se entiende por el 2,7 de inflación que hemos tenido el mes anterior, que el gobierno lo festeja, pero no habla del interanual? No, pero aparte lo festeja, digamos, y esto no hay que saber economía, o digamos, ¿quién festeja el 2,7 de inflación? Y alguien que evidentemente no está preocupado cada vez que va al supermercado y ve cuánto cuesta la leche, el fideo o la harina. Digamos, es gente que evidentemente tiene la vida resuelta porque tiene su gran parte de su patrimonio lo tienen los paraísos fiscales, entonces la verdad que lo que pase con el precio del azúcar le importa poco. Pero el 2,7 significa que tenemos una inflación que sigue siendo muy alta, 55% interanual, donde hay una inflación que es más en los alimentos. O sea, los alimentos suben más que el resto de las cosas. Entonces, las familias que más plata gastan en alimentos son las que más sufren la inflación. Generalmente, los pobres son los que mayor parte de su ingreso gastan en alimentos. Entonces, una inflación que le pega más fuerte a los pobres, a los humildes, a los trabajadores. Una inflación que le pega a los jubilados, porque lo que más aumenta también es los medicamentos. Y una inflación, además, que es muy costosa, porque pasó del 3 y pico al 2,7, pero a partir de haber mantenido el dólar en 43 pesos. Para mantener el dólar en 43 pesos, lo que hizo el gobierno fue agarrar la plata del préstamo del Fondo Monetario y ponerla toda a venderle dólares a los especuladores financieros. O sea, no para hacer obras. La plata del fondo ya se fue, ya se fugó del país. Y sirvió para que un mes la inflación sea alta, pero no tan alta. Y se habló de veranillo justamente, en ese momento en que el dólar se mantuvo estable, que ahora hace 2 días comenzó a subir otra vez. Y comenzó a subir porque ahora le volvió a mandar plata el FMI a la Argentina. Justo casualidad, un mes antes de las PASO, el Fondo Monetario le manda 5.400 millones de dólares a Macri y va a agarrar todos esos dólares y vuelta a la especulación financiera y la fuga de capitales. ¿Qué es lo que quieren ellos? Quieren que así como viene la plata de la deuda, se vaya en fuga de capitales. Y entonces la especulación pasa por ahí. El 95% del argentino lo vemos de afuera y vemos que lo único que nos va a quedar después de este proceso es la deuda. Una deuda que es impagable, en este momento ya es impagable, con un condimento adicional que es muy preocupante. Cuando Mauricio Macri asumió y se empezó a endeudar, volvió a poner como tribunal, en caso de conflicto de la deuda, a los tribunales extranjeros. ¿Qué significa? Que si el día de mañana Argentina no puede pagar su deuda y entra en conflicto con los acreedores, el que resuelva ese conflicto va a ser un juez de Estados Unidos, de Europa, de otro lado. Y hay un segundo condimento que es más grave todavía, que es Mauricio Macri pone como garantía de la deuda nuestros recursos naturales. Entonces, cuando se renegocie la deuda, corre riesgo vaca muerta. Y entonces, dentro de 1, 2 o 3 años, cuando haya que renegociar la deuda, vaca muerta va a estar en peligro. ¿Y quién va a decidir el futuro de vaca muerta? Un juez del extranjero. Un juez del extranjero. Entonces, cuando nosotros el año que viene tengamos que renegociar, tenemos que ver si lo queremos renegociar con un presidente que defienda la soberanía nacional, que defienda nuestros recursos naturales, o con un presidente que sea capaz de entregar hasta la madre con tal de conseguir más deuda. ¿Y es un gobierno mentiroso, Adrián? Te pregunto, porque recientemente todos hemos leído, creo que nadie dejó de leer, que en Formosa, en materia vial, el gobierno nacional invirtió 5.000 millones y además muestra una fotografía como Formosa, pero es en realidad la Ruta 2. La Ruta Nacional número 2 que va de Mar del Plata. Buenos Aires a Mar del Plata con una autopista. Claro, en Formosa no pueden mostrar absolutamente nada. Digamos, hay un nivel de discriminación muy grande para Formosa, porque no solamente es un gobierno que ha bajado el nivel de obra pública en toda la Argentina. Si bien es cierto, particularmente con Formosa se han ensañado. Nos sacaron el gasoducto, nos sacaron el acueducto, paralizaron la obra agua potable de Clorinda, todas las obras estratégicas. No fueron capaces de terminar 30 kilómetros de autopista de Formosa a Tatané. O sea, no hicieron 1 kilómetro por mes de autopista de Formosa a Tatané. Y entonces, ¿qué hacen? Lo que hicieron desde la campaña del 2015. Mentir. Cuando Macri asumió, todos nos acordamos del debate presidencial con Scioli. No vamos a devaluar, no vamos a ajustar, no nos vamos a endeudar. Bueno, todo mentira. Los trabajadores no van a pagar impuestos a la ganancia. Todo mentira. Y después se gobernó en base a la mentira. Y cada vez utilizó la mentira como único medio. Y ante la falta de resultados, sigue mintiendo. No ha hecho nada en Formosa el gobierno nacional, entonces mienten que han arreglado la Ruta 2, como mienten en otras cosas, los 5.000 millones de pesos. Cualquier formoseño que transita una ruta nacional
ve el estado deplorable en el cual se encuentra la 11, la 81 y la 86. Ayer también en las redes sociales estaban publicitando como gobierno nacional que el gobierno nacional hizo 5 escuelas en Formosa. ¿Cuáles son? Porque no mencionan cuáles son. No sé, tienen no que... no mencionan No, tendrían que venir a mostrarnos esto, porque la verdad que yo no recuerdo. Recuerdo cuando vino Frigerio una, hace como 3 años, que en realidad gran parte ya se había financiado con el gobierno anterior, pero después nada. Digamos, de hecho, ellos tienen que venir a explicarnos a los formoseños por qué pararon las obras que eran de vital importancia para nosotros. Tienen que venir a explicar, por ejemplo, por qué paralizaron la construcción de viviendas en Nueva Formosa. Porque en los papeles ellos dicen que no paralizaron. Claro. Pero hay una trampa. Ellos licitaron con $1.17 cuando las viviendas tenían un precio basado en $1.17 y hoy quieren que con esa misma plata se hagan las viviendas cuando el dólar está a 43. Esa parte no explican. O sea, cuando la bolsa, ellos licitaron con una bolsa de cemento a 180 y quieren que ahora se haga la misma obra con una bolsa de cemento a 320. Claro. Y ninguna empresa te va a construir esa obra porque no va a perder plata la empresa. Entonces, lo que están haciendo es mandar plata que no alcanza para nada. Y si no fuera, porque el gobierno de la provincia de Formosa pone la plata, no se pueden entregar tantas casas como se entregan en Formosa. Ahora, ayer justamente en el boletín oficial leímos una resolución del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich que a través de Gendarmería busca de alguna forma implementar lo que fue la colimba en algún momento. ¿Qué sabes? En realidad es una, digamos, yo creo que no merece mucho análisis porque creo que el objetivo fundamental de eso es desviar el foco de atención de lo importante. Ponen eso, tratan de ponerlo en la agenda, todos los grandes medios hablando de eso, para que no hablemos de la economía, del desempleo, de la pobreza y de la deuda. Particularmente el proyecto, además, es una falacia electoral, como todas las que hacen, en este sentido. Hay mucha gente que seguramente va a estar en contra, porque se acuerda del soldado Carrasco, de lo que pasó con la colimba en su época, y se va a poner en contra. Y hay mucha gente que seguramente le parece bien que haya un servicio militar. El tema es que a la gente que le parece bien que haya un servicio militar, esto se tiene que enojar porque esto es nada. Cuando uno empieza a ver cuáles son las ideas, más allá de la cáscara de la resolución, es la posibilidad de que el año que viene 1.200 jóvenes de todo el país, 1.200, hagan una vez por semana un taller de oficio en las dependencias de Gendarmería. ¿Quiénes van a ser? Pero además son 1.200 jóvenes. En Argentina hay 20 millones de jóvenes. Sí. Va a haber 1.200 que van a ir una vez por semana a hacer un taller de oficio durante 4 meses. Eso no es ni colimba, ni servicio militar, ni servicio cívico, ni nada. Es una cáscara, un humo que están haciendo para que no hablemos de lo importante. Entonces me parece que no requiere mayor análisis porque a la gente que no quiere le tiene que molestar y a la gente que quería algo como esto también le tiene que molestar porque es mentira. Entonces el gobierno vuelve a mentir e intenta instalar a través de la mentira un tema que nos haga perder de visión lo que es realmente importante en Argentina, que es cómo cuidar a esa juventud que merece terminar el secundario, que tiene que tener oportunidades laborales, que tiene que ir a la universidad, a la que hay que darle becas, hay que ponerle universidades, buenos profesores. Y entonces lo que tenemos que preocuparnos nosotros es cómo vamos a financiar las vacunas que se dejaron de financiar en la Argentina para pagarle al FMI, cómo vamos a financiar la educación que se deja de financiar para pagarle al FMI, cómo vamos a volver a tener un centro científico y tecnológico que vuelva a mandar satélite al espacio y cómo vamos a crear empleo para que esos jóvenes entren al mercado laboral. Y no vamos a crear empleo si seguimos cerrando fábricas, si seguimos destruyendo el consumo y si seguimos destruyendo la clase media y los derechos laborales. ¿Qué opinás de que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires esté vendiendo terrenos del Estado para financiar obras, cuando es el Estado que más ha recibido el gobierno nacional? Se triplicó la coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en una medida total y absolutamente antifederal. Y no solamente eso, después se hicieron un montón de cosas, como por ejemplo lo de transformar el CENAR en una agencia de deporte para un negocio inmobiliario en la zona más cara de Buenos Aires. Pero me parece igual de grave, pero mucho más grave es lo que está haciendo el gobierno nacional, que es vendiendo el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, o sea, está vendiendo la plata de los jubilados para poder cerrar un déficit fiscal. Un déficit fiscal que además no le va a cerrar, pero que lo tiene que hacer para justificar este préstamo que el FMI le dio, total y absolutamente injustificado. Porque el FMI firmó un acuerdo que decía, o no tenés déficit o no te doy la plata. La Argentina tiene déficit y como falta un mes para la campaña de Macri, le vuelve a dar plata igual. ¿Eso queda claro que quién financia la campaña del macrismo es? Por supuesto que el FMI está financiando la reelección de Cambiemos. Pero por supuesto, porque no hay ninguna razón técnica para que el FMI haya desembolsado la plata.
Entonces, ¿qué le dicen? Bueno, disfracemos esto, vende el fondo de garantía para decir que estuviste cerca de cerrar el déficit fiscal. El tema es que ese fondo de garantía es el que asegura las jubilaciones de los actuales jubilados y de todos los trabajadores que se quieren jubilar. Y están poniendo en riesgo el futuro de los jubilados para poder cumplir con el fondo en una deuda que además es impagable el año que viene. O sea, no es que cumplen ahora y nunca más. Cumplen ahora y el año que viene volvemos a tener problemas, pero van a rifar el futuro de los jubilados. No sorprende, es un gobierno que rifa el futuro de los niños a lo que no le da vacuna, un gobierno que rifa el futuro de los jóvenes a lo que no le da educación. ¿Por qué no rifaría el futuro de los jubilados destruyendo el fondo si también quiere rifar el futuro de los trabajadores destruyendo la legislación laboral argentina? Es un gobierno que vino a destruir absolutamente todo. Entonces es un gobierno al que hay que decirle basta y hay que cambiar de gobierno y poner realmente un presidente que se preocupe por los 44 millones de argentinos, también por lo que ganan mucha plata, pero que ganen plata en el marco de que la nación crezca y todos podamos vivir mejor, porque de nada sirve seguir haciendo un sacrificio para que unos pocos vivos se la sigan llevando a los paraísos fiscales. Y la copa es muy grande, decía el gobernador, ¿no? No, la copa nunca. Cada vez va creciendo más y nunca va a derramar. Nunca va a derramar. Muchas gracias, Adrián. No, por favor, gracias a vos. Adrián Muraciole es el exconcejal del Frente de la Victoria de nuestra ciudad. Vamos a la pausa ahora, enseguida regresamos. Tú que vienes a buscar pidiéndome perdón, llegaste un poco tarde, solo mira tu reloj. Tu tiempo ya pasó, me cansé de esperar, te dije que sería la última oportunidad. Ya basta de engañar, ya basta de sufrir. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Un país se hace grande cuando toda la comunidad progresa, cuando los campos y las fábricas producen, las pymes crecen, los comercios venden y las familias consumen. Cuando no hay excluidos ni penurias para llegar a fin de mes. Una patria grande solo se forja con un pueblo feliz. Nos merecemos una Argentina mejor. Luis Basterra, Graciela Parola, Agustín Samaniego, diputados nacionales, provincia de Formosa. Lista 501, Frente de Todos.